Levantando los ojos al cielo, Jesucristo dijo: Padre, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos, cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, para que se cumpla la escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas para que tengan en sí alegría. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos 11b al 19. Vivimos según los sentimientos del buen pastor. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 5 de mayo, año 2024. Nuestro santo para hoy es Jerosolimitano, un santo San Ángel. Cristo le mostró a San Ángel las nuevas columnas de la Iglesia Católica, que serían los padres dominicos y los padres franciscanos. Esas dos columnas se le hizo caer en cuenta Dios al santo en una revelación. Esas son las dos nuevas columnas de la Iglesia Católica. San Ángel de Sicilia es un cristiano católico que nació en Palestina y uno de los miembros de la Orden del Monte Carmelo. Fundador de la orden, por ejemplo, al lado de San Bartolo, viajó desde su tierra natal hasta Roma para pedir la aprobación de las reglas de la orden. Murió mártir en el año 1226 en Sicilia, Italia. El santo nace en Jerusalén, que es jerosolimitano, año 1185. A la edad de 15 años ya dominaba el griego, el latín y el hebreo. A los 25 años solicitó la incorporación al Carmelo en el monasterio de Santa Ana en Jerusalén y se enrumbó por la vida religiosa y comenzó a trabajar por la defensa de la fe. Y defendió muy bien la fe de las herejías, por ejemplo, que atacaron en ese momento. Entonces el santo estuvo para atacar una herejía que se llamaba el catarismo, y es una herejía que condenaba el sacramento del matrimonio, negaba la resurrección de los muertos y planteaba una comprensión errada de la doctrina moral cristiana. Ahí tenemos un santo inteligente, políglota, entregado, mártir, perseverante en el camino de Dios, San Ángel mártir. Vivimos según los sentimientos del buen pastor. Buena propuesta de la Biblia para verla desde dos ángulos: el ángulo religioso y el ángulo profesional laical, en el ángulo familiar. A cualquier persona se le puede decir, si quiere vivir bien su religión católica, vívala según los sentimientos del buen pastor. Oigan eso, vívala según los sentimientos del buen pastor. Investigue en una Biblia cuáles fueron los sentimientos de Cristo, las actitudes, la bondad, la caridad, la misericordia, el altruismo, el sentido común.
Averigüe toda esa historia de los sentimientos y póngase a vivir una religión católica según los sentimientos del buen pastor. Hoy el buen pastor nos dice que uno de todos esos sentimientos es vivir en la unidad y en armonía con los demás. Padre, que sean uno como nosotros somos uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, unidad perfecta. Entonces la petición del buen pastor de Jesús de Nazaret en esa oración del buen pastor es decirle a Dios, cuídalos a los que viajan en tu nombre para que sean uno y vivan en la unidad. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Y ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Esa es como la propuesta, aprender a vivir una religión según los sentimientos del buen pastor. Benjamin Franklin, un excelente científico, político, inventor norteamericano de por allá del año 1700 del siglo XVII de la historia de Estados Unidos, también estuvo trabajando un buen rato en Francia, fue científico, investigador. Oigan la frase de Benjamin Franklin: la paz y la armonía, cuando se logra vivir así con los demás, es la mayor riqueza de un ser humano. La mayor riqueza de un ser humano es que viva en paz y en armonía, en unidad con las demás personas. Esa es una buena propuesta de Benjamin Franklin. También otra propuesta es, si no tienes buenas relaciones con los demás, de hermandad, de prudencia, de respeto, de concordia, si usted no tiene buenas relaciones con las personas desde la armonía, no va a llegar muy lejos, no tiene mucho destino, no tiene mucho futuro, no va a llegar a ninguna parte, lo van a despreciar a donde llegue, si usted no tiene buenas relaciones con los demás. Esas son las dos máximas para el día de hoy domingo. La paz y la armonía es una riqueza grande si una persona vive en paz y en armonía. La segunda, tener unas excelentes relaciones con los demás. Si no las hay, no vas a llegar muy lejos. La oración del buen pastor, ahí está en ese capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Y según la palabra de Dios, Jesucristo es el mejor ejemplo del buen pastor. Y los sentimientos de él, de su manera de orar, hablar, comunicar sus deseos, pensamientos, toca la sensibilidad de las personas. Uno podría decir que quienes creemos en él y seguimos las enseñanzas, hacemos eco de los sentimientos del buen pastor, vivimos una religión según esos sentimientos. El nazareno está muy interesado en que pensemos en el criterio de la unidad. Ese es un buen criterio, la unidad, como propuesta de la iglesia y buen clima de evangelización. Padre, guárdalos en tu nombre a los que me han dado para que sean uno como nosotros somos uno. El Papa Francisco, por ejemplo, destaca el interés de Jesucristo en que la unidad sea el principio de la vida cristiana, vivir en unidad y en armonía con los demás, que es ser hermano. El testimonio será más creíble, dice el Papa Francisco, cuanto más podamos ser capaces de vivir en comunión con los demás. Una persona que vive bien en comunión, en respeto con sus vecinos, con las personas en la empresa donde trabaja, en la parroquia donde presta ese servicio tan valioso de la evangelización, si vive en paz y en armonía, no necesita dar muchas conferencias ni muchos sermones. Basta que le vean el buen ejemplo para que vean a un cristiano muy competente. El apóstol San Pablo, por ejemplo, le enseñó una excelente lección a los que viven en la ciudad de Corinto. Y les dijo San Pablo: les ruego en nombre de Cristo que no haya divisiones entre ustedes. Estén unidos con el mismo pensar y un mismo sentir. Primera carta a los Corintios, capítulo 1.
el Papa enseña que el buen pastor debe estar atento a que cada uno de nosotros nos busca y nos ama conociendo la verdad y viviendo en la verdad. También la Iglesia Católica tiene algo que se llama la doctrina social de la Iglesia. Casi no hablan de ese tema, muy poquito. El que más habló de ese tema, así como muy cerca de ahora, es el Papa San Juan Pablo II. Trató hartísimo ese tema, pero ese tema es bien antiguo. Entonces termino como hablando de cómo la doctrina social de la Iglesia nos llama a vivir de una manera especial una vida social en hermandad y en unidad. Y entonces la doctrina social de la Iglesia va a hablar de la verdad, la libertad, la justicia, la caridad. Todo se vive, pero en hermandad. ¿Cuál es el principio? El principio está en el primer libro de una Biblia. El primer libro de una Biblia se llama el libro de la creación, que es el libro del Génesis. Cuando a Dios se le ocurrió que no podemos vivir agarrados los unos con los otros. Dice, no es bueno que la persona esté sola. Segundo capítulo del libro del Génesis, vivir en sociedad, vivir en paz con los demás, estar en armonía con los demás. Y el segundo principio está en el capítulo primero de ese libro del Génesis, en el verso 26. Dios hizo a todos los seres humanos a su imagen y semejanza. Deberíamos vivir como vive Dios, en paz y en armonía con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre sostiene la obra del Hijo. El Hijo realiza la obra prudentemente que el Padre le encomendó y la lleva hasta donde Él dijo. Y el Espíritu Santo sostiene la obra del Padre y del Hijo en el momento actual. Es el Espíritu de Dios. Eso se llama unidad. Desde el primer libro de la Biblia hay un buen llamado a la unidad. Démosle gracias a Dios. Al terminar nuestro tema para este domingo, vivir en paz y en armonía. La mejor religión es aprender a vivir según los sentimientos del buen pastor. Démosle gracias a Dios por lo que hemos aprendido, por las frases que nos ha enseñado, por lo que nos ha insistido tanto. Vivir en paz, en armonía y en hermandad es la mejor riqueza de un ser humano. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.